para el sacerdocio. Era como un obsequio espiritual que yo quería ofrecer a la juventud de Toledo, presentando visiblemente la realización del misterio cristiano casi en su plenitud en dos hombres jóvenes que optan por servir al Señor dentro de una consagración valorada y ofrecida por el mismo nuestro Señor Jesucristo. Era hermoso y profundamente aleccionador ver esta iglesia abarrotada de muchachos jóvenes que contemplaban ilusionados lo que otros dos, los nuevos presbíteros, recibían con emoción y en silencio. Pero pasó esa semana, como pasará esta, y yo me preguntaba y sigo preguntándome a mí mismo, y bien, ¿qué es lo que hago yo al ofrecer estas predicaciones al pueblo y a la diócesis de Toledo? ¿Es útil? ¿Sirve de algo? ¿Puedo ayudar a los hombres con esta predicación? ¿En qué sentido el cumplimiento de mi misión pastoral es un auxilio religioso y humano para estos hombres con los cuales convivo y cuyos problemas más o menos conozco, porque los padecemos todos de una manera o de otra? Y la misma pregunta me hacía yo ayer al volver de Villa de Don Fadrique, a donde había ido para celebrar la Santa Misa y clausurar la misión que allí se ha celebrado. Los misioneros han estado predicando durante esos días, el pueblo ha asistido en una gran proporción, yo me hacía presente en esos últimos actos y, como siempre, con la misma pobreza y con la misma riqueza, yo predicaba la palabra de Dios, les bendecía y otra vez volvía a mi casa. Y por el camino, en medio de esa llanura que invita a pensar, yo me preguntaba, ¿y bien, esto es útil? ¿En qué sentido puede ayudar a estos hombres? Mi palabra de sacerdote y la presencia del obispo. Quizá para responder a estas preguntas, que me las formulo a mí mismo no como un tormento, sino simplemente como una dinámica explicación siempre exigida por mi propia condición sacerdotal, habría que plantear alguna hipótesis. Y ahí sí, ahí es donde al plantearla encuentro la respuesta. Supongamos que en ese pueblo de Villa de Don Fadrique, como en cualquier otro pueblo o ciudad de la diócesis o de España, los problemas humanos que padecen los hombres, ya es suponer, pero supongámoslo por un momento, estuvieran resueltos y que en esas familias la paz, la estabilidad, el bienestar familiar fuese un logro casi permanente y que en la convivencia cívica y social de cuantos componen el vecindario se percibiera constantemente como el ruido suave de un progreso continuo en todos los órdenes también, económico, político, distribución de la tierra, producción de bienes, éxitos profesionales, en todos los órdenes. Es decir, que llegara un momento en que en ese pueblo no hubiera problemas de estos que tan frecuentemente suscitan la atención, las luchas y también los fracasos de los hombres. Que no hubiera ningún problema de estos, pero que no se predicase tampoco a Jesucristo y que no hubiera una llamada a lo alto y que no se ofreciese a esos hombres que lo tenían resuelto todo la luz del Evangelio. ¿Qué les faltaría?
lo principal. Estoy por decir que faltaría todo. Porque esas vidas, las de ellos y las nuestras, en sus matrimonios, en la relación de padres e hijos, en los esfuerzos por conseguir un éxito profesional de la índole que sea, esas vidas van siempre a más, siempre quieren más. Y qué desgracia para el hombre. Apenas vislumbra lo que podría ser su plenitud humana y ya empieza a sentir su propia decadencia y sus fallos. No solo mirando al exterior, fallos por parte de los demás, muertes, enfermedades, insatisfacciones del espíritu, pasiones violentas, sino mirando al propio interior. A medida que el hombre avanza en su vida, aunque lo tenga todo resuelto, siempre oye, y cada vez con más fuerza, una voz que le llama desde su interior y le pregunta por el sentido último de su vida y de las cosas. Y ahí está Cristo. Ahí aparece el Evangelio. Ahí viene eso que llamamos la vida religiosa, el cristianismo. Con muchas imperfecciones por nuestra parte, en cuanto a los ejemplos que podamos dar como cristianos y en cuanto a la presentación de la doctrina y la vida de Jesús. Pero ahí está, ahí está. Y es una respuesta para todos esos interrogantes que se plantearían en Villa de Don Fadrique, en Toledo, en Madrid, donde quiera que estén los hombres, si lo tuvieran todo resuelto y no apareciese, sin embargo, esa luz capaz de ofrecer orientaciones claras cuando todo lo humano falla. Y entonces, a la pregunta que yo me hacía al volver por esas carreteras de la Mancha, me respondo sin jactancia ninguna: sí. Enseñad a los hombres a practicar todo lo que yo os he mandado. No es otra cosa. El mandamiento de Jesús. Y en eso estamos empeñados desde el momento en que la Iglesia existe. Y esta es mi misión. Por eso estamos aquí. Quiera el Señor bendecir este modesto esfuerzo, el que hacemos todos, al reunirnos aquí estas noches para fortalecer nuestra fe de cristianos y para conseguir todo aquello que podemos legítimamente buscar en nombre de la fe que nos reúne. Y como primer punto para esta noche os invito a una reflexión sobre este pensamiento: Jesucristo y el hombre. El título es amplísimo y parecería deliberadamente buscado para ofuscar con un poco de retórica a los oyentes, dada la amplitud del tema. Pero no es así. En efecto, tiene dimensiones infinitas. Un tema que se plantee en estos términos. Infinitas porque nacen de la infinitud del misterio de Cristo. Pero no hay necesidad de contemplarlo en toda su integridad. Ni tampoco vamos a pensar en todo lo que es el hombre en su dimensión individual, familiar, social, etc. No, una reflexión sencilla. Jesucristo y el hombre, nada más. Queridos hijos de Toledo, cristianos, hijos de la Iglesia Católica, ante todo el hecho mismo de Jesucristo, el hecho mismo, su encarnación en el mundo, su mensaje para los hombres de todos los tiempos, tal como se deriva de su propia vida. La conocemos por el Evangelio y por todo ese torrente de doctrina confirmatoria que nos ha sido continuamente ofrecido por la Iglesia, a la cual el mismo Cristo constituyó depositaria viva e indefectible de lo que Él enseñó. Conocemos lo que es la vida de Jesús suficientemente. Esta sola presencia, este hecho, el Hijo de Dios, Jesús,
Cuando un hombre que tiene fe, porque esta es la hipótesis en que nos colocamos, se sitúa frente a él con el respeto que nace de su devoción, aunque sea defectuosa y pobre, y empieza a pensar en él, se da cuenta de que algo cambia en su vida con respecto a todas las demás perspectivas. Le pasa al hombre algo así como a aquel centurión y los soldados que le acompañaban, de los que nos dice el Evangelio que cuando Cristo murió y se produjo aquella conmoción terrestre en Jerusalén, aquellos hombres, del todo ignorantes hasta ese instante respecto a quién era el que moría, venían despavoridos huyendo de la cruz y diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, Jesús, el hecho mismo de su vida. Si es el Hijo de Dios, todo cambia en la perspectiva de un hombre que quiere pensar sobre lo que es su condición humana. Sin meterse a meditar detenidamente los aspectos inagotables del mensaje que Jesús predicó, solamente atento al hecho de la encarnación tal como es conocida. Por consiguiente, ya empiezo a tener una respuesta. Si la Iglesia a la que pertenezco me sigue ofreciendo la seguridad fundada en razones divinas de su institución, me sigue ofreciendo la seguridad de que yo, hombre, me encuentro a través de ella con el Hijo de Dios, ya tengo en mis manos la riqueza más útil a que puedo aspirar para todos mis comportamientos y actitudes. Pero no solo es su vida, el hecho de la persona de Jesús, tal como se nos aparece globalmente considerada, cuando pensamos en él, según le conocemos por la noticia que tenemos de él en el Santo Evangelio. Es lo que nos predica, sus enseñanzas. Escogemos hoy dos nada más, no al azar, sino intencionadamente buscadas por mí esta noche para la reflexión que yo quería invitaros a hacer. Jesucristo y el hombre. Solamente el contemplarle y ver es el Hijo de Dios y algo cambia en mí. Verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Y yo qué tengo que hacer? Al menos quedarme en un silencio de adoración y en espera de escuchar dentro de mí lo que él me dice. Y por ejemplo me dice, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo: y viendo Jesús a todo este gentío, se subió a un monte, donde habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos, y puesto a hablar, los adoctrinaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren y dijeran con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. De manera que el reino de los cielos, recompensa en los cielos, valores trastocados en la tierra,
los mansos, los pacíficos, los que lloran, los que sufren, los humildes, los limpios de corazón, aunque sean despreciados. Y para todos estos, el reino de los cielos. O sea que hay un reino de los cielos, Jesucristo y el hombre. No es útil para el hombre el que, haciéndonos eco de la palabra de Jesús, sigamos predicando estas bienaventuranzas y llamando a las puertas del corazón de cada hombre que quiera escuchar, para decirle lo que Cristo nos dijo y para hablarle del reino de los cielos. Continuamente el Santo Padre está exhortando hoy a las comunidades cristianas, a los fieles que acuden a Roma para escucharle, al mundo entero, al cual se dirigen sus discursos. Y así, entre centenares de alocuciones que yo podría escoger, me fijo en esta multiplicidad de sectores sometidos a renovación ha servido de pretexto incluso a intenciones arbitrarias que se pretende atribuir al concilio. Por ejemplo, una asimilación de la vida cristiana a las costumbres mundanas y profanas. La llamada orientación horizontal de la religión, dirigida no ya al primer y sumo amor y culto a Dios, sino al amor y culto del hombre. El colocar la sociología como criterio principal y determinante del pensamiento teológico y de la acción pastoral. La propuesta de una presunta e inconcebible república conciliar y otras cosas por el estilo. 15 de enero de 1969. Y porque se ha caído en estos errores que el Papa denuncia, por eso hoy no se habla del reino de los cielos. Porque no es que debamos desinteresarnos de la tierra y de las necesidades humanas. Estas noches yo lo decía aquí, lo he repetido infinidad de veces. El cristiano es un hombre que ama el mundo y que ama todos los valores que en él se encierran. Pero si en ese pueblo de Villa de Don Fadrique o de Toledo, donde sea, estuvieran todos los problemas humanos resueltos y nos faltase la voz de Cristo, el Hijo de Dios, las bienaventuranzas, el pan de vida, los sacramentos, nos faltaría lo principal que Cristo ha venido a traer al mundo. Y por eso es por lo que yo afirmo, claro que sí, que es útil y provechosa al hombre esta predicación que yo quiero ofrecerle. No es mía, no es predicación mía. Empiezo por presentar la persona de Jesús, el Hijo de Dios en sí mismo. Y cuando empiezo a recorrer las páginas del Evangelio, me encuentro con un pasaje como este que habla del cielo y de la tierra. Y orar es tarea que pertenece a la tierra, y amar también, y luchar por la justicia, pero con un corazón puro y limpio, limpio de toda pasión desordenada, de toda obstinación subjetiva, de toda arbitrariedad personal, para no caer en la terrible tentación de colocarnos nosotros, los primeros, los hombres, en nuestros afanes de redención buscada conforme a nuestros propios criterios. Pertenece a la tierra, pero como camino para el cielo, y no podemos dejar de pensar en ese camino y en ese final, que es también el que Cristo con su vida nos ofreció. La verdad cristiana, dice el Papa, sufre hoy sacudidas y crisis tremendas, incapaces de soportar las enseñanzas del magisterio puesto por Cristo,
para defender y difundir lógicamente su doctrina, que es la de Dios. Unos buscan una fe fácil, a la que vacían, no obstante ser ella la íntegra y verdadera, de aquellas verdades que no parecen aceptables para la mentalidad moderna. Y eligen según su propio talante una verdad cualquiera considerada admisible. Otros buscan una nueva fe, especialmente en lo concerniente a la Iglesia, tratando de adaptarla a las ideas de la sociología moderna y de la historia profana. Y otros querrían entregarse a una fe puramente naturalística y filantrópica, a una fe utilitaria, aunque quizás basada en valores reales de la fe auténtica. Otros finalmente querrían legitimar expresiones ambiguas e inciertas de la fe, contentarse con su búsqueda para evitar su afirmación. Tremendas palabras estas del Papa, y muy actuales, porque prende hoy en la conciencia de muchos cristianos e incluso es corriente teológica difundida en revistas y en libros. Esta que el Papa acaba de expresar con esas palabras. Quieren algunos contentarse con la búsqueda para evitar su afirmación. Naturalmente que el cristiano está buscando siempre. Y cuanto más cristiano y más santo es, más horizonte se le abre para buscar, porque se le ofrece la contemplación de la vida divina. Pero hay que partir de una afirmación clara, firme, sin ambigüedad ninguna. La fe en Jesucristo, Hijo de Dios, la aceptación de las verdades que Él nos predicó. Dejar de obrar así y convertir la actitud religiosa exclusivamente en una búsqueda permanente, como dicen, para dar más brillantez y arrojo a la valentía cristiana en la lucha para seguir a Cristo, es caer fatalmente en el escepticismo. El que de todo duda, porque siempre busca, se queda sin nada en que apoyarse. Es necesario buscar, sí, y en Dios nunca encontraremos toda su verdad y tanta belleza como encierra. Buscaremos siempre, pero partiendo de una afirmación y de un amor de Dios que podemos hacer de una manera clara, afirmativa, plena, según la Iglesia nos ha enseñado. Otro pasaje del Evangelio, por ejemplo, es un paso más, entre tantos como podríamos dar esta noche si quisiéramos buscar una exposición completa de la doctrina de Jesús. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ya os lo he dicho, vosotros me habéis visto y con todo no creéis en mí. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y el que viniere a mí no le desecharé, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite a todos en el último día. Por lo tanto, la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Vida eterna, resurrección en el último día, reino de los cielos antes, presencia de Jesús en la tierra, el misterio de Jesús, el que ha levantado siempre las más fervorosas adoraciones de los hombres de buena voluntad. Y frente a este Jesús, que así se nos presenta en el Evangelio, y frente a esta doctrina del reino de los cielos, de la vida eterna, de la resurrección,
de la comunicación de la voluntad del Padre? El hombre que se va realizando en la tierra por los caminos que Dios le señala, al crearle y al redimirle. Y he aquí una comunidad cristiana, hombres y mujeres de esta ciudad de Toledo, tantas veces evangelizada por sus obispos y sus sacerdotes, y ahora también, y a la que se ofrecen los sacramentos de la vida divina, y a la que se pide una respuesta cada vez más fervorosa a estas exigencias de la vida cristiana. Siendo esto así, a la pregunta que yo me hacía antes, la respuesta es bien clara. Sí, yo ayudaré a estos hombres y mujeres con la predicación de la palabra de Dios. Y al predicarla, sé que estas doctrinas de Cristo se convierten en otras tantas llamadas de su conciencia cristiana. Porque es esta conciencia cristiana la que está aquí, la que ha respondido para venir al llamamiento que se os ha hecho, la que escucha y la que al abrirse como una flor en primavera a la palabra de Dios, a esa presencia de Jesús, a esta predicación suya sobre el reino de los cielos, sobre la vida eterna, sobre la resurrección, es esa conciencia cristiana la que empieza a preguntaros a vosotros mismos: ¿y a qué os llama y qué os pide y qué os pregunta? En primer lugar, queridos hijos, os llama a la vigilancia sobre vosotros mismos, para que no decaiga vuestro interés religioso, porque hay por lo menos estos tres peligros de que el interés religioso decaiga hoy. Primero, la indiferencia, que puede nacer de un olvido práctico de las obligaciones religiosas, un abandono de las prácticas normales, una excesiva concentración del espíritu en tareas del mundo, en problemas familiares, indiferencia ante el misterio de Dios. O bien, complacencia ante los encantos de la vida de los sentidos. Nunca ha sido tan fácil pecar. Y nunca ha habido tantas facilidades para que el hombre pueda hacer lo que se le antoje en su propia voluntad. Y nunca están tan fácilmente a disposición de las pasiones humanas las fáciles mercancías con que pretenden satisfacerse. Y viene entonces el encanto de los sentidos, efímero, pasajero, pero avasallador. ¿Cuántas veces vemos hoy muchachos y muchachas jóvenes, hombres y mujeres de todas las clases sociales, prendidos en una red que al principio aparece sumamente tentadora, fascinante, grata, atractiva, y poco a poco les va convirtiendo en esclavos? Esclavos de la lujuria, de la hipocresía social, de la falsedad de unos para con otros, de la avaricia, del ansia de aparecer y de triunfar artificialmente en la vida, sea como sea. ¿Cuántas veces lo que muchos desde el exterior, al juzgar esas vidas, pueden creer que es el gozo y la felicidad completa de una pareja, de un matrimonio, de un ser humano cualquiera, de un catedrático, de un profesor, de un propietario? Al juzgar esas vidas así, se dejan fascinar por lo que tiene aparentemente de atractivo y de grato, y sin embargo aquellos que están viviendo tal vida son unos esclavos. Es el peligro de la complacencia ante los sentidos. Y tercero, la confusión ante la situación de la Iglesia. Muchas veces me habréis oído ya referirme a esto.
Todos los concilios en la historia de la Iglesia han traído, después de su celebración, épocas turbadas. Y a nosotros nos toca pasar también la que corresponde a la celebración del Concilio Vaticano II. ¡Qué hermosa la doctrina del concilio! El año pasado os comentaba yo aquí algunos de sus pasajes. Pero qué torpes estamos siendo para entenderlo y para aplicarlo. Y qué daño se está haciendo muchas veces al pueblo sencillo que no tiene obligación de saber teologías. Y viene la confusión. Y entonces puede surgir en el ánimo de muchas personas ese peligro, la falta de vigilancia sobre sí mismos. Decae el interés por lo religioso y se refugian no en un ateísmo práctico, sino en una actitud espiritual de alguien que no quiere abandonar del todo la religión en que ha vivido siempre y de la que percibe algo de la verdad infinita que encierra, pero harto y cansado de discusiones y polémicas, deja de prestar la atención que el tema religioso le merecería. Pues bien, hijos, yo tengo el deber de preveniros contra estos peligros y de llamar a las puertas de vuestra alma para que vuestra conciencia os pida en primer lugar esto: llamada a la vigilancia. Un paso más. Vuestra conciencia cristiana de hombres frente a Jesucristo, con su vida, con sus palabras de vida eterna, cuando nos habla del reino de los cielos, de la misión que Él ha venido a traer al mundo, os pide un poco más. No solo os pide que os libréis de caer en la indiferencia, os pide fidelidad y crecimiento. No puede enterrarse en el silencio de las negaciones y de las rutinas una vida cristiana. Es necesario progresar en la virtud y superar estas incertidumbres que podemos tener. El que quiere hacerlo tiene en sus manos los medios para ello. Tiene la oración y no le fallará el auxilio de Dios. Tiene la voz del Papa, la de los obispos en comunión con él. Tiene explicaciones adecuadas de esta doctrina religiosa y tiene en su mano los propios documentos del concilio, si es que su situación religiosa llegara a estar planteada sobre la duda en cuanto al modo de interpretarlos. El concilio y la predicación continua del Papa está iluminando el camino a todo el que quiera contemplar esa luz. Por consiguiente, se puede superar, digo, esta confusión y esta incertidumbre. Y entonces el cristiano tiene que dar un paso más y permanecer fiel y buscar el crecimiento de su vida espiritual. Y aquí yo os pregunto también, hijos, ¿cómo está vuestra vida cristiana desde el año pasado? ¿Cómo está desde tal o cual otra fecha en que habéis recibido un sacramento, en que os arrepentíais de vuestros pecados, en que fortalecíais vuestra fe, en que ofrecisteis nuevamente vuestros propósitos de seguir adelante cada vez mejor? ¿Cómo está en vuestra familia, en las relaciones entre vosotros, esposos, en el ejercicio de vuestra autoridad y de vuestro amor sobre vuestros hijos, en la relación social con aquellos hombres y mujeres con los cuales convivís, en el ambiente a que pertenecéis? ¿Vais progresando en todo esto, en la virtud cristiana? ¿Crecéis? ¿Y qué es crecer y progresar? Bienaventuranzas.
Difundid la paz, difundid la castidad, la pureza de costumbres, el ansia de justicia, la caridad fraterna, la relación, el ejemplo de una buena relación con Dios, los ejemplos de oración, de familias cristianas, la evitación de peligros graves para vuestras costumbres honestas y santas. Ofreced testimonios de todo eso. Todo esto es crecer. Más aún, crecer en la virtud es rezar cada vez con más afán de cumplir la voluntad de Dios. Asegurarse bien de que se cumple esa voluntad divina en la forma en que la Iglesia nos lo enseña. Llega la Cuaresma, hemos de ser más penitentes, más mortificados, no tristes, pero sí austeros, porque nos vamos a encarar muy pronto con la contemplación del misterio de la cruz. Le sigue a la cruz la resurrección, pero no se llega a la resurrección sin la cruz. Luego el cristiano no puede apartarse de la cruz. Llegan otros momentos del año y hay que fomentar dentro de nosotros la vida eucarística, una piedad mariana, un acercamiento a la Madre de Dios y de la Iglesia y Madre nuestra, la Virgen María, y un difundir en cuanto podamos sobre amigos, hijos, familiares, estas esencias puras de la religión de Cristo y del Santo Evangelio. Más aún, como la religión cristiana no es únicamente para el cielo, sino que es también para la tierra, progresar en la virtud quiere decir mejor cumplimiento de mis deberes. Seguro de que lo que yo hago unido con los demás es una contribución de sangre viva a una sociedad siempre necesitada de estas incorporaciones y de estas riquezas del espíritu. Más aún, crecer en la virtud es abrirse a los dones del Espíritu Santo, es meditar más la palabra de Dios, es coger yo solo el Santo Evangelio, otros libros de la Biblia, las cartas de los apóstoles, un documento del Papa y preguntarme y analizar mi conciencia. ¿No os dais cuenta de cómo en la liturgia de ahora de la misa, cuando va a comenzar la Santa Misa y hacemos ese acto penitencial de la confesión de los pecados, se nos pide un momento de silencio y luego se hace la confesión? Es como para examinarnos incesantemente. Un cristiano que quiere crecer en la virtud no se atormenta, no es un escrupuloso, no es un hombre beato en el mal sentido de la palabra, es un hombre serio, consciente de que si el Hijo de Dios ha venido al mundo, todo cambia, de que si hay un reino de los cielos y una vida eterna, merece la pena que mi vida sea cada vez más justa, más pura, más santa. Un hombre que quiere crecer en la virtud y en la fidelidad al Evangelio es alguien que, frente a los problemas sociales, no disimulará nunca la verdad de las proclamaciones evangélicas, pero empezará exigiéndose a sí mismo siempre santidad interior para que sea el acompañamiento necesario que dé garantías de sinceridad a las proclamaciones exteriores. Fidelidad y crecimiento. ¿Y qué se consigue con eso? Otra vez me está dando vueltas. Es útil lo que yo predico, hablar a los hombres, a los jóvenes, del reino de Dios, de Cristo, del crecimiento en la virtud, de la fidelidad. ¿Es provechoso? Pues mirad, siempre partimos de la hipótesis cristiana, de que somos cristianos, de que tenemos fe. Es a estos a quienes yo hablaba ayer en ese pueblo y es a vosotros a quienes hablo hoy. Obrar así, vigilancia sobre nosotros mismos y aún más, fidelidad y crecimiento, nos trae, en primer lugar, paz y felicidad interior. Decidlo vosotros por vuestra propia experiencia de cristianos.
y aun de hombres. Porque lo que pide el cristianismo en el orden del perfeccionamiento de la virtud es como una joya que va montada sobre la humana condición de los hombres. Y aun como hombres, obrar así, conforme a este ideal, nos trae paz y felicidad interior. Pero mucho más ya cuando discurrimos dentro de la fe. En aquellas épocas de nuestra vida o momentos en que hemos tomado una decisión para cumplir con más esmero lo que entendemos claramente ser voluntad del Señor, aunque nos haya costado, hemos percibido dentro de nosotros una alegría que no es de este mundo. No se perciben esas satisfacciones entre el ruido espejeante de las francachelas y de las diversiones mundanas. Hay algo muy distinto en el interior del hombre que no se contenta simplemente con las voces y el griterío de las conversaciones de unos con otros. Hay algo que está clamando por Dios sin que siquiera nos demos cuenta. Dentro de nosotros, la conciencia con sus llamadas pide que no cerremos el paso a Dios. Y con una vida de mayor virtud se consigue paz y felicidad interior. Y segundo, se consigue además mayor fecundidad en la vida familiar y social. ¿Estáis contentos de vuestra vida familiar? Todo ha sido un éxito entre vosotros y en vuestros hijos. ¿Quién podría decirlo? Nadie podrá presentar para sí mismo un balance tan consolador. Más bien, todo es una mezcla de sombras y luces. Y junto a los éxitos de hoy, vienen pronto a ofrecer su compañía los fracasos de ayer o de mañana. Ahora bien, ante una inevitable realidad como es esta, la de lo limitado que es en todo nuestra propia condición humana, también en la vida de matrimonio y de familia, el asegurar la virtud y el crecer en ese acercamiento a Dios, porque da más paz y felicidad interior a las personas, hace que las conversaciones, los consejos, los ejemplos, las reacciones ante el dolor y el infortunio, la serenidad ante las alegrías, sean mucho más equilibrados y más centrados. Y entonces se produce una fecundidad aun en el orden puramente humano. Leí en una ocasión en una revista, a propósito de la gran figura política muerta no hace muchos años, del general de Gaulle, aquel hombre que suscitaba la admiración de propios y extraños por la grandeza de sus gestos y de sus concepciones, que él había dicho en una ocasión que para encontrar el secreto de aquella fortaleza que únicamente podía tener porque le nacía de una convicción interior hondísima, para encontrar esto es que no había dejado de rezar algo todos los días. Aun en el orden humano, una vida de mayor virtud cristiana es más fecunda para la paz, la convivencia familiar y el orden social. Y luego trae consigo un mayor servicio a la Iglesia también. A la Iglesia a la que amamos y amaremos siempre, porque somos hijos de ella y nos ha dado mucho. Crecer en la virtud puede suponer crecer hasta un grado tal como una Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Y entonces aparece ya la vida mística de un alma en unión con Dios, que no ha perdido, sin embargo, ni ha dejado de poner los pies en la tierra, porque estuvo recorriendo estos caminos de España hasta que murió, y haciendo fundaciones para sus hijas, tratando con toda clase de gentes, humana y llena de humanidad siempre, pero en una unión mística con Dios incesante, que a la hora de morir le hace prorrumpir en aquella frase tantas veces repetida: muero hija de la Iglesia.
Crecer en virtud y en vida interior nos hace amar más a la Iglesia. Y entonces sí se comprende. Si me trae paz interior, la vida de virtud, si además me asegura una fecundidad mayor en el orden humano de las convivencias en que participo como consecuencia del estado de vida que tengo, y si me hace servir más a la Iglesia, entonces hablar del reino de Dios, hablar de Cristo, hablar de la vida eterna, sí que es útil y es provechoso para los hombres de hoy. Y esto es lo que yo pretendo hacer y lo que yo quiero ofreceros. Pero puedo muy poco por mí mismo. Entonces, os ruego que en estos días en que aquí hemos de reunirnos, recéis también. Yo estos días en la Santa Misa os encomiendo de una manera particular para que la gracia del Señor mueva vuestras almas. ¿Qué pretendo? Nada y todo. Lo que pretendo es esto, al cumplir yo con el deber que tengo como obispo de la diócesis de predicar el Santo Evangelio, pretendo que aquellos que quieran escucharme sean cada vez más fieles a Jesucristo y que entiendan cada vez más su mensaje y que se muestren contentos en su interior de ser cristianos, para poder lograr dentro esa paz interior y para poder ofrecerla a los hombres en las diversas manifestaciones de su vida. Por lo cual seguiremos hablando estas noches, pocas son, pero suficientes para que nuestra conciencia siga haciéndonos llamadas. Hoy nos basta este pensamiento. Jesucristo, el Hijo de Dios, presente entre los hombres. Sus palabras, el reino de los cielos, la vida eterna, nos llama a una purificación incesante. Y entonces es nuestra conciencia la que empieza a hacernos sus interrogantes y nos los presenta. Y nosotros tenemos que ir dando respuestas cada vez más generosas. Yo os ayudaré lo que pueda estas noches a que esas respuestas sean así, auténticamente cristianas.